Bien amigos, estamos con el doctor Herbert Cuba y vamos a conversar de interesantes temas de actualidad el día de hoy. Voy anunciándolos, vamos a hablar sobre el plantón que ha habido el día de hoy con relación al aborto, que se pretende despenalizar el aborto. También vamos a hablar del aborto terapéutico. Vamos a hablar del lamentable suceso de los niños fallecidos como consecuencia en la ingesta de unos alimentos de un programa de asistencia alimentaria en Cajamarca. Y finalmente vamos a hablar del plantón de los médicos el día de hoy en protesta por el incumplimiento de una serie de propuestas del gobierno, cuando estamos ya a 2 meses, digamos, de funcionamiento del gobierno del presidente Ollanta. No es que se le quiera hacer cargamontón, sino creemos que es el momento de analizar con bastante objetividad y cordura estos problemas que se avecinan en el país, en un sector tan importante como es la salud pública. Doctor Herbert Cuba, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, y el día de ayer ha habido un plantón de algunos grupos de mujeres que defienden los derechos de las mujeres, y han habido un plantón pidiendo 2 cosas concretamente. Uno, la despenalización del aborto en general, y 2, el aborto terapéutico, que ya está despenalizado en el Perú desde el año 1924, para que sea reglamentado. En ambos casos hay que señalar que en el Perú el tema del aborto siempre se ha visto en 2 áreas. Uno era el área penal y legal, y la otra en el área de las concepciones que tiene nuestra población en relación al aborto. Y estas concepciones, esta visión que tienen los peruanos sobre el aborto, generalmente se ven representados no solo por la Iglesia, sino por grupos que señalan con claridad que el primer principio que tiene que garantizar una sociedad es el principio de la vida. Y en consecuencia este primer principio se traduce en primer lugar, no hacer daño. Todo aquello que no haga daño a la vida, a la salud, a la ecología de un país es algo que hay que favorecer. Pero todo aquello que daña la salud, daña la vida o daña la ecología y el medio ambiente hay que proscribir, o por lo menos hay que aminorar. Y en este caso concreto, la posición de la gran mayoría de los peruanos siempre ha sido en defensa de la vida. Tal es así que se encuentra ya consagrado en la Constitución Política del Estado que el ser humano es sujeto de derecho en cuanto le favorece desde la concepción. Y esto significa evidentemente desde que está en el vientre materno, porque ahí es donde se produce todo el proceso de la concepción. En consecuencia, cualquier posición que atente contra este tema que ya está recogido y ampliamente debatido, evidentemente deviene en primer lugar inconstitucional, y en segundo lugar deviene peligroso para la concepción de la mayoría de los peruanos. Sin embargo, aquí se pretende generar un dilema, una oposición entre el derecho de la mujer y el derecho del niño por nacer. Ahí habría una decisión. Y la mujer dice, tiene el derecho, ¿qué hacer con su cuerpo? Y en consecuencia, como tiene derecho ¿qué hacer con su cuerpo?, puede tener derecho también de abortar o de eliminar esa vida que está por nacer en el cuerpo humano. Este es el principal dilema que se ve. Sin embargo, hay que señalar con toda claridad que la mujer tiene derecho a todo. Lo que una mujer o un ser humano, un hombre, no solamente es una mujer, lo que no puede hacer es eliminar la vida. Esta es una potestad que no la tiene porque legalmente el gobierno y el Estado peruano no se lo otorga porque la Constitución la prohíbe. Como esto no es posible la legalización, se señala que está muy bien entonces que siga siendo tipificado en el Código Penal, que siga existiendo el delito del aborto en el Código Penal, pero que no tengan sanción penal. Es decir, cometes el delito de producirte un aborto, pero no tienes sanción. En consecuencia es como que no lo has cometido. Esa es la idea. En eso es la teoría de la despenalización del aborto, que no es lo mismo que legalizar. Legalizar es simplemente ya no está en el Código Penal y simplemente hay libertad de hacer o no hacer. Ese es un tema de legalizar el aborto en el Perú. Ese tema no lo han puesto todavía las feministas o estos grupos en agenda, sino lo que ellos han señalado es el tema de despenalizar. Muy bien, ya desde el año 1924 el aborto terapéutico ha sido despenalizado. ¿Esto qué significa entonces? Que las mujeres que
y los médicos que hacen los abortos para salvar la vida de la mujer, sí cometen un delito, ¿no es cierto? Pero es un delito que no tiene sanción, porque el fin de ese delito ha sido salvar la vida de esa mujer. Y evidentemente que no podría dejar de ser delito, porque si dejamos de que sea delito, estaríamos atentando contra el primer principio de la Constitución Política del Estado, que hay que preservar la vida a toda costa. Lo que pasa es que aquí tienes que preservar dos vidas. Entonces tú decides, el Estado te da la potestad de salvar la vida de la madre y perder la vida del bebé. Pero eso, si bien es cierto, es un delito, tiene un atenuante y en consecuencia no hay pena, no hay sanción. Ese mismo tema, ese mismo comportamiento... Y perdóname que te corte, y con relación a esto, ¿cuál es la posición oficial de la Iglesia Católica? Y la Iglesia Católica lo acepta como tal, porque eso es una corriente mundial. O sea, no es posible que llegar ya al extremo de decir que no importa que se muera la madre, porque finalmente se mueren los dos. Es como cuando estás entre la disyuntiva, tienes que salvar dos vidas que se están ahogando y solo tienes un brazo, digamos. Exacto, una cosa así, ¿no? Algo así. Entonces, ese tema está claro, o sea, ahí no hay debate internacional y tal es así que en el Perú desde el año 1924 eso se recoge en el Código Penal. Correcto. Pero por otro lado también hay otros tipos de abortos. Es el autoaborto, que es cuando la mujer se inflige a sí misma el aborto, y las penas son 3 meses de pena. O sea, es delito, pero las penas son benignas. Todos los abortos en el Perú, todos los tipos, el autoaborto, el aborto consentido, el aborto intencional, el aborto eugenésico, el aborto sentimental, todos ellos tienen penas bien bajas. Penas menores de 4 años, unas hasta de 3 meses, otras hasta de 6 meses. O sea, en el Perú, en realidad, el tema de la penalización del aborto y la sanción es muy baja. O sea, en otras palabras, ya es benigno el Código Penal en ese sentido. ¿Cómo debería ser una sanción, digamos, para esto que es un crimen, en mi concepto? Las sanciones que llevan cárcel efectiva, es decir, más de 4 años. O por otro lado, solo en el Perú se admite el aborto cuando hay muerte de la madre. Entonces ahí puede llegar un tema de cárcel de mayores de 5 años. Pero el resto, en todos los casos, las penas son muy benignas. En consecuencia, aquí estamos frente a algo interesante. Existe una condena social al aborto. Hay una opinión pública casi generalizada que hemos conversado en relación a oponerse al aborto. Y por otro lado, existe, desde el punto de vista penal, penas muy benignas. Y en consecuencia el aborto no es un problema para las peruanas que quieran abortar en todo caso. O sea, es tan benigno eso que en realidad se hace. Se hace o hay el aborto espontáneo, etcétera. Existe todo un mecanismo. Innumerables médicos que lamentablemente también se prestan para ello. Se prestan para ello, etcétera. Y las penas son tan benignas que no van preso ninguno, no van preso las pacientes, etcétera. Sin embargo, evidentemente hay un proceso. Hay un proceso porque está penalizado y tiene sanción. Por otro lado, en el Perú es un país donde los abortivos se venden casi libremente. Usted puede comprar pastillas para abortar en cualquier farmacia sin ningún inconveniente, no te piden ni receta médica. En consecuencia, estamos dentro del punto de vista de los abortos en el Perú en un país casi, podríamos decir, liberal. Y ellos tienen las mujeres aquí tienen una explicación y dicen, si en el Perú no hubiese abortos, si el Perú estuviese legalizado o despenalizado el aborto, en el Perú no habría abortos clandestinos y no habría mortalidad de muchas mujeres que mueren por provocarse abortos clandestinos. Y yo tengo que aclarar ese hecho, porque en países donde se ha liberalizado el aborto, donde el aborto es legal, donde no está penalizado el aborto, sigue habiendo abortos clandestinos. Porque el aborto que hace la mujer en modo clandestino lo hace por un estatus social. En otras palabras, porque no quiere que se enteren los padres, y en consecuencia, si no quiere que se enteren los padres, no va a ir al hospital a abortar, pues. Lo va a tener que hacer clandestino. No quiere que se enteren sus amigos o amigas, tampoco va a ir al hospital, lo va a hacer clandestino. No quiere que se enteren sus parejas, en el caso que sean casados o que tengan enamorados, y en consecuencia va a ser siempre clandestino. El hecho de decir, aquí no va a haber abortos clandestinos porque vamos a despenalizar el aborto o porque vamos a hacer que el aborto sea legal, eso no es verdad, porque va a existir, porque el estatus social es lo más importante en el tema del aborto. Es como la madre soltera,
¿Qué problema tiene? ¿Acaso es delito penal salir embarazada para una joven de 17, 18 años sin padre? No es. No es delito. Sin embargo, ¿qué hacen las niñas? Huyen de su ciudad natal, se van a otros sitios, se esconden el embarazo. ¿Por qué? Por el estigma social. Y eso no se va a combatir despenalizando, legalizando los delitos, sino al contrario, con una adecuada educación de la población, con una tolerancia mayor a la divergencia de punto de vista y de repente con un poco más de lo que significaría la confianza que debe existir entre padres y hijos y la familia. Y quiero explicarle algo, que en países que tienen un desarrollo enorme, como Suecia, Dinamarca, los países de la ex Unión Soviética, los países de la cortina de hierro, donde los abortos siempre han sido legales, sigue habiendo abortos clandestinos. En consecuencia, esa no es la solución. O sea, si quieren legalizar el aborto con el pretexto de salvar vidas de mujeres, de decir que ya no recurren al aborto clandestino, eso no es la solución. Y por otro lado, ya la permisividad que hay en el Perú frente a la penalidad del aborto es bien grande. En consecuencia, yo creo que este tema tendría que, de alguna manera, está bien que se pronuncien, está bien que se debata y todos que pongan su punto de vista, pero también hay que señalar que piden otra cosa más adicional, que el aborto terapéutico, que ya está despenalizado en el Perú, pretenden que se haga lo que se llama el protocolo para este aborto terapéutico. Y vía este protocolo, es decir, en qué caso se debe hacer el aborto terapéutico, quieren prácticamente legalizar el aborto. O sea, con este pretexto quieren prácticamente dejar impune todo tipo de abortos en el Perú. Vamos a unos cortes comerciales, me enseña doctor Cuba, y regresamos. Bien amigos, continuamos con el doctor Herbert Cuba. Después vamos a tener una invitada con la que vamos a conversar sobre la contaminación en el lago Titicaca. Hay todo un movimiento ecológico en defensa de preservar el lago Titicaca. Bien, continuamos con el doctor Herbert Cuba y vamos a conversar ahora con relación al tema del aborto. Yo quiero decir que también hay que trabajar mucho en la familia, en los jóvenes, ¿no? Entender que no es, digamos, una tragedia para una joven salir embarazada finalmente, ¿no? Yo creo que en el tema del aborto habría que trabajar en tres grandes campos. Primero, la prevención. Explicarle a la gente que ya desde los años 60 existe la facilidad de los humanos de separar lo que es la reproducción del placer sexual a través de los métodos anticonceptivos. Y que los métodos anticonceptivos se entregan a nivel nacional en modo gratuito en todos los establecimientos de salud del Estado peruano. O sea, el hecho de decir, no tengo un condón porque no tengo plata, eso es falso. Puede ir a la posta y puede pedir y le van a dar 30 condones por el simple hecho de hacer solicitud y completamente gratuito. Las niñas o las mujeres pueden tener las píldoras anticonceptivas, pueden tener los métodos de planificación familiar, como es la T de cobre, las inyecciones, etc. O sea que los mecanismos de prevención son enormes. Segundo punto. La educación en la prevención de los embarazos, de los abortos, tiene que hacer que las mujeres decidan cuándo embarazarse y cuándo no. Esa es una decisión libre que ellas tienen que tomar y embarazarse cuando realmente lo deseen. Esa es una elección que debe tener la familia y el Estado tiene que asegurar que pueda tomar la decisión. Y en tercer lugar hay que explicar a la gente que es importante retardar lo máximo posible un embarazo. O sea, no a los 15, 16, 17, 18 años es el modo adecuado, sino lo más tarde posible para que ese niño venga y encuentre un hogar ya constituido, un hogar que esté consolidado económicamente para que le pueda asegurar una vida adecuada y saludable a ese niño. Con esos requisitos de la prevención, con una unión entre la escuela y los ministerios de salud, generando lo que son escuelas saludables, colegios saludables, de tal manera que se enseñe esto, vamos a mejorar ese primer punto. El segundo punto, una vez producido el embarazo, se requiere aquí también que se comprenda que ya es una vida humana. Y si es una vida humana, se requiere darle todas las facilidades para que ese niño se desarrolle. Y en consecuencia aquí no valen los estigmas, no que eres madre soltera, no que ha sido producto de una violación, etcétera, etcétera, porque al final
el concepto de violación es tan grande que puedes terminar definiendo que una violación también ocurre dentro del matrimonio. Entonces, evidentemente que ese concepto de violación uno tiene que tomarlo con mucho criterio, pero si ya nació, hay que avanzar en el tema del embarazo. Por otro lado, el apoyo psicológico de ser necesario, el apoyo nutricional para las mujeres, etcétera, para que el embarazo llegue a buen término. Y en el tema de la rehabilitación es importante. ¿Por qué? Porque puede ser que hay abortos que son espontáneos, que las mujeres no deseaban abortar, al contrario, querían mantener su bebé y que aquí queda un trauma psicológico. También necesita un apoyo psicológico. O aquellas mujeres que por una u otra manera han apelado al aborto como método, sabiendo que las penas son tan benignas que no les pasa absolutamente nada, no llegan a la cárcel, entonces se producen abortos y deberían recurrir también a lo que se llama la terapia de pareja, de grupo, apoyo psicológico, etcétera. Lo más importante entonces en todo esto es la prevención. Y si ya fracasa la prevención, tener mecanismos claros que nunca un aborto debe quedar sin rehabilitación psicológica, sin apoyo psicológico, porque siempre para una mujer o para una pareja en general, un aborto es un trauma. Si esto logramos hacerlo desde las escuelas, desde la primaria, la secundaria y todo ello, yo creo que vamos a mejorar muchísimo el tema del aborto del Perú, que evidentemente no pasa por solo plantear que la mujer haga lo que quiera con su cuerpo, que es un derecho de la mujer decidir la vida del bebé que lleve en su vientre, etcétera, sino pasa más por aprender a convivir en una sociedad con derechos, tanto de la madre como del niño por nacer. Que pone, digamos, en el respeto a la vida un aspecto fundamental y una prioridad. Nos queda poco tiempo, doctor Jeffrey Cuba. Queríamos conversar sobre el tema de los 3 niños fallecidos como consecuencia de la ingesta de alimentos de Prona y finalmente sobre el plantón de los médicos el día de ayer. Creo que es importante que las investigaciones en el caso del Prona continúen. El tema más saltante ha sido que han descubierto que en el almacén central del Prona en Cajamarca no solamente estaban los víveres, sino que también habían ahí algunos insecticidas y raticidas, el racumín, por ejemplo, y también otro insecticida, y en consecuencia no se sabe si ello es un factor de contaminación o es parte del cuidado que existe en los almacenes de alimentos. Porque no nos olvidemos que cuando se usa el fosfuro de aluminio, se usa precisamente para combatir la polilla y todos esos insectos que van alrededor de los alimentos, generalmente las menestras y todo ello. Entonces, eso han encontrado ahí. Pero hay que señalar con toda claridad que los niños, después de la necropsia que les ha hecho a los muertitos, se ha encontrado que lo que tenían era carbofurán. Para los que trabajan en la agricultura, uno de ellos es el furadán, ¿no?, que tanto se usa en la agricultura. Eso ha dado positivo en el análisis de necropsia por el Instituto de Medicina Legal. Entonces no tiene ninguna relación con lo encontrado en el depósito de Cajamarca. En consecuencia, todo está en investigación. ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó ahí? El PRONA tiene que explicar no solamente todo el procedimiento que tiene para la cadena de alimentos, sino los proveedores que tiene. Tiene que decirnos quiénes son sus proveedores, qué empresas le han vendido al PRONA y le venden al PRONA, por un lado. Debería investigarse cómo son los procedimientos y las buenas prácticas de manufactura de estas empresas que han hecho la provisión. Concretamente, ¿qué empresa hizo la provisión para Cajamarca y para Cachachi, el distrito de Cachachi? En consecuencia, todo ese es un primer tema. El segundo tema es, el Ministerio de Agricultura tendría que decirnos por qué es que en ese lugar había este plaguicida, que es sumamente peligroso y tóxico y tiene una venta totalmente restringida. Y finalmente tendríamos nosotros que ver es por qué, si ha habido el compromiso del Ministerio de la Mujer de pagarle la indemnización, el sepelio de estos niños, no ha ocurrido eso hasta la fecha. Han tenido que enterrar sus muertitos como han podido, con la pobreza que ellos tienen, cuando ya había un compromiso de por medio. Entonces, vemos que todo esto es una cadena. Incluso que no solamente, el destituido jefe del PRONA ofreció darle 150 soles a cada uno. De su plata, dice él, ¿no? Plata, ¿no? Pero todo esto es una cadena que no solo involucra a educación, a salud, a MINES, Ministerio de la Mujer, PRONA, involucra también a agricultura, SENASA, también involucra, como es natural, a los proveedores que trabajan aquí. A las empresas. A las empresas, obviamente,
La responsabilidad social de las empresas en este acápite es importante, que haga una investigación, y finalmente hay que tomar en cuenta que aquí hay responsables políticos y hay responsables legales. Los responsables políticos los tiene que investigar el Congreso hasta las últimas consecuencias, pero los responsables legales los tiene que investigar la Fiscalía, el Poder Judicial y las sanciones correspondientes. Y de repente, en los diversos componentes de los ministerios aludidos, tendría que hacer los procesos administrativos correspondientes para las sanciones administrativas. Lo que se quiere aquí es sanción ejemplar, indemnizar a los niños, vigilar que aquellos que quedaron vivos tengan un cuidado de por vida en el tema de su salud, porque a veces los daños se ven a futuro, y también lo que se quiere es que no se vuelva a repetir. Y esto pasa simplemente si es que los ministerios aludidos sancionan administrativamente y toman las medidas correctivas. Gracias, doctor Heber Cuba. Lamentablemente el tiempo nos ha ganado. Temas muy importantes, los comentaremos la próxima. Sí, solamente quisiera decir que el día de mañana hay un plantón de los médicos frente al Ministerio de Salud, exigiendo algo tan elemental como fue lo que hablamos aquí alguna vez, que el presupuesto para este año es un retroceso, no ha habido un incremento presupuestal, y algunos otros compromisos que se comprometió el presidente Ollanta y que aparentemente no tiene ni siquiera avisos de inicio de solución con esta gestión. Y en consecuencia ya hay un malestar en los médicos que se va a manifestar el día de mañana en un plantón. De acuerdo. Gracias, Herbert. Nos estaremos viendo la próxima semana. Gracias. Regresamos, amigos. Vamos a hablar sobre el lago Titicaca. Estará con nosotros representantes del Movimiento Ecológico por el Titicaca, la ingeniero Fanny Ramos Lucana. Regresamos.